Bienvenidos al taller sobre estilos de publicación científica, el cual fue elaborado por Alejandro Félix Vázquez Mendoza. Gracias por conectarte y formar parte de Pilares Ochinahuac. En los siguientes capítulos, aprenderemos los fundamentos, las pautas, las herramientas y habilidades necesarias a la hora de redactar reportes, publicaciones y documentos dentro de las ciencias sociales, abordando aspectos teóricos y actividades que, al finalizar el taller, nos permitirán llevar a cabo estas actividades, apegándonos a la normatividad de los diferentes estilos de publicación científica. Esta es la sesión número 5, el cual se titula Estilo APA. ¿Cómo insertar figuras? En esta sesión se abordará los conceptos básicos de la configuración de figuras, incluidos los componentes de las figuras, los principios de construcción de figuras y la colocación de figuras en un documento. Finalmente, abordaremos la forma adecuada de insertar figuras con su adecuada citación. Dicha información fueron extraídos de la página oficial de la APA, el cual es el siguiente: http://apastyle.apa.org/. Además, se complementó con tutoriales de la misma y otros externos a esta, todos realizados por expertos de APA. Es importante enfatizar que, tanto en esta, como en las próximas sesiones, en donde abordemos el estilo APA, solo será un preámbulo introductorio, no se pretende sustituir al manual de la APA, sino servir como una guía introductoria al mismo. Antes de continuar, es necesario reflexionar las siguientes preguntas. ¿En qué consiste la configuración de una figura? ¿Qué componentes debemos agregar en una figura? ¿Cuáles son los principios al insertar una figura? ¿Cómo realizar la citación de una figura? Ahora analicemos en qué consiste la configuración de las figuras en un documento. Configuración de una figura. Para empezar, todos los tipos de pantallas visuales que no sean tablas se considerarán figuras dentro del estilo APA. Los tipos comunes de figuras son los siguientes: los gráficos de líneas, los gráficos de barras, o simplemente los gráficos. Ejemplos de estos serían los diagramas de flujo o los gráficos circulares. Los dibujos. Los mapas. Los gráficos, por ejemplo, los diagramas de dispersión. Las fotografías. Las infografías. Otros tipos ilustraciones, por ejemplo, caracteres, logos, viñetas, entre otras. El primer punto que debemos considerar a la hora de insertar una figura en un trabajo académico es reflexionar sobre el valor de la información de la figura en el contexto del documento. Para ello, será útil el preguntarnos: ¿la figura ayuda sustancialmente al entendimiento del documento o de resultados? También, preguntémonos, ¿la figura duplica otros elementos del trabajo? Por tal motivo, si la figura ayuda, debemos incluirla en el trabajo, de lo contrario, no existe ninguna necesidad. El segundo punto a tener en consideración será el respondernos: ¿la figura es la mejor manera de comunicar la información? Es decir, ¿será mejor presentarla en una tabla? En esta sesión se abordará los conceptos básicos de la configuración de figuras, incluidos los componentes de las figuras, los principios de construcción de figuras y la colocación de figuras en un documento. Debemos tener en cuenta que, tanto las tablas y como las figuras, tienen la misma configuración general. A continuación, revisaremos algunos principios a la hora de agregar figuras, de acuerdo al estilo APA. Principios para la creación de figuras. El principio más importante al crear una figura es presentar la información de una manera que sea fácil de entender para los lectores. Por lo tanto, debemos proporcionar suficiente información en la figura misma para que los lectores no necesiten leer el texto para comprenderlo. Cuando agreguemos una figura, deberemos asegurarnos de cumplir con los siguientes estándares. Las imágenes deberán ser claras. Las líneas deberán ser suaves y afiladas. La fuente deberá ser legible y simple. Se deben agregar unidades de medida. Los ejes deberán estar claramente etiquetados.
Los elementos dentro de la figura deberán estar claramente etiquetados o explicados. También debemos considerar que para agregar estas figuras, será conveniente usar software de gráficos para crear figuras en trabajos de estilo APA. Por ejemplo, podemos usar las funciones gráficas integradas de su programa de procesamiento de textos, ya sea, por ejemplo, Microsoft Word o Excel, o programas especializados como Photoshop, Illustrator o Inkscape. A continuación, revisaremos los componentes de una figura que debemos considerar. Componentes de una figura. Las figuras de estilo APA tienen los siguientes componentes básicos. El número de la figura. El número de la figura, por ejemplo, figura 1, es el primer ítem que debemos agregar. Se debe usar negrita. Se sugiere que se agregue las figuras en el orden en que aparecen en nuestro trabajo. El título. El título de la figura debe aparecer una línea debajo del número de la figura. Es necesario que escribamos a cada figura un título breve pero descriptivo. Debemos utilizar cursiva en el título. La imagen. Solo en caso insertar el gráfico, fotografía, dibujo u otra ilustración. Sin embargo, en situaciones en las que el texto aparece en la imagen de la figura, por ejemplo, los ejes de etiquetas. Entonces, las deberemos agregar usando el tipo de fuente sans serif, con un tamaño de fuente entre 8 y 14 puntos. La leyenda. Una leyenda de figura, la deberemos colocar dentro de los bordes de la figura, la cual la podemos usar para explicar los símbolos utilizados en la imagen de la figura. Podemos observar el siguiente ejemplo de leyenda. Los puntos cuadrados representan ganancias y los puntos redondos pérdidas. Si la leyenda es parte del título, entonces la deberemos escribir las palabras de la leyenda de figura con mayúsculas. La nota. Debemos agregar cualquier contenido que necesitemos escribir, en aquellas situaciones en las que no se pueda entender usando solo el título o la misma imagen. Ejemplos de estas situaciones podrían ser, al referirnos a definiciones de abreviaturas, atribución de derechos de autor, las explicaciones de los asteriscos cuando se usan para indicar los valores Pearson, entre otras. Para ello, debemos incluir las notas de figuras solo según sea necesario. A continuación, se ilustrará cómo identificar estos y más componentes a partir del siguiente ejemplo. Este es el número de figura. Este es el título de figura. El conjunto sería la figura, la cual, como hemos mencionado, puede ser representado por un gráfico, cuadro, mapa, diagrama, esquema, fotografía, dibujo u otra ilustración en sí. Este es el eje Y. Este es el título del eje Y. Este es la etiqueta del eje Y. Este es el indicador de parámetros. Estos serían los puntos o marcadores de datos. Esta es la leyenda o claves, en el cual se realiza la explicación de los símbolos utilizados en la figura. Este es el eje X. Este es el título del eje X. Esta es la etiqueta del eje X. Y finalmente, estas son las notas de figura, en donde escribimos las explicaciones para complementar o aclarar información de la figura. A continuación, revisaremos en qué lugar podemos colocar las figuras en nuestro documento. Ubicación de las figuras en el texto. De acuerdo con el manual del APA, hay dos opciones para la ubicación de figuras en una investigación. La primera opción es el poder incrustar cada figura en el texto después de que la menciones por primera vez. Y la segunda opción es el poder agregar cada figura en una página separada después de la lista de referencias o después de las tablas, en dado caso que hayas insertado tablas. Entonces, una figura incrustada puede ocupar una página completa, pero, si la figura es corta, el texto puede aparecer en la misma página que la figura. En ese caso, deberemos colocar la figura en la parte superior o inferior de la página en lugar de colocarlo en medio. También deberemos agregar una línea en blanco de doble espacio entre la figura y cualquier texto, esto, para mejorar la presentación visual. A continuación, se explicará el cómo realizar la cita de las diferentes fuentes de las figuras que agreguemos a nuestro trabajo. Cómo citar la figura en el texto. Recordemos que las imágenes pueden aparecer incrustadas en el texto o al final en un listado de figuras. Si las incrustamos en el texto deberemos hacerlo, idealmente, después de ser referidas. Es decir,
Primero se hace el comentario refiriéndose a la imagen por su número y luego se añade la figura al texto. Observemos el siguiente ejemplo. Como podemos ver en la figura 1, el dólar ha perdido su valor debido a la inflación a lo largo del tiempo. Por otro lado, el oro ha mantenido su poder de compra. Como referenciar una imagen, fotografía o gráfico. Ahora bien, en caso de estar adaptando o reproduciendo una tabla o figura que fue publicada originalmente por otra persona, deberemos proporcionar una declaración de derechos de autor debajo de la tabla o figura, así como el incluir una entrada de referencias bibliográficas que corresponda a cada figura. Los créditos de derechos autorales de una imagen deben constar en la nota, ubicado abajo de la figura. Podemos observar este ejemplo del formato básico que debemos usar para agregar los créditos de derechos autorales de una imagen. Referenciar una imagen de una página web. Ahora, si requerimos insertar una figura de una página web, debemos agregar su fuente, incluyendo el nombre del sitio web seguido de la URL. Este es un ejemplo de cómo realizar la cita. Referenciar una figura de un libro. De la misma forma que las anteriores, se cita en una nota la fuente, este es el ejemplo. Referenciar una figura de un artículo de una revista. En el caso de un artículo de una revista, la revista, volumen y número de la revista son la fuente. Este es el ejemplo de una referencia base. Referenciar derechos de autor de imágenes. El hecho de que hayamos encontrado alguna imagen o gráfico en Internet no significa que podamos reproducirlo libremente. Deberemos estar atentos a los términos de los derechos de autor, determinar si necesitamos permiso, obtener el permiso y asegurarnos de acreditar una declaración de derechos de autor y una entrada en la lista de referencias. Es necesario que aprendamos el cómo atribuir derechos de autor de imágenes. Referenciar figuras de elaboración propia. Cuando la figura es de elaboración es nuestra, entonces, no es necesario agregar ningún tipo de declaración de derechos de autor, ya que, de acuerdo a las normas de la APA, se asumirá que todo lo que no tenga cita, o la declaración de derechos de autor, es de autoría del propio autor. Con lo anterior, damos por terminado esta sesión, en donde abordamos el uso de figuras, en donde revisamos los tipos de figuras, cuáles son sus componentes, y cómo y de qué forma colocarlos en nuestra investigación. Finalmente aprendimos a realizar la adecuada citación de las diferentes fuentes de consulta de las formas usadas. En la siguiente sesión abordaremos las pautas y recomendaciones para realizar el índice de tablas y figuras. La actividad la encontrarás en la descripción del video, o presionando siguiente, en donde se te preguntará los temas vistos en la sesión. No olvides concluir tu actividad, y enviarla, tomar captura y compartirla en el grupo de WhatsApp. Gracias por ver el capítulo del taller, Estilos de Publicación Científica. Si tienes una duda o aclaración, por favor, házmelo saber por correo electrónico, WhatsApp, o en la caja de comentarios. No olvides realizar la actividad y estar al pendiente del siguiente capítulo. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Comparte nuestro contenido, nos vemos, hasta la próxima.